Una vieja cámara hallada en el océano revela fotos del Titanic. En las profundidades del océano, donde el tiempo se detiene y la oscuridad lo envuelve todo, yace un testigo silencioso de la tragedia del Titanic. Una cámara antigua, de su letargo submarino. ¿Qué terribles secretos capturó en sus fotos? Era el año 1907, cuando los presidentes de la naviera White Star Line, Bruce Ismay, y de los astilleros Harland y Wolff, William Perrier, se embarcaron en un ambicioso proyecto para construir un trío de transatlánticos que debían ser los más grandes, rápidos y lujosos del mundo, aunque sabían que este era un auténtico reto para la ingeniería de principios del siglo XX. Es importante señalar que estos barcos estaban destinados a ser los mejores del mundo y cada detalle fue cuidadosamente considerado durante el proceso de construcción, especialmente en el caso del Titanic. Y, aunque el diseño básico era el mismo, la experiencia adquirida durante los primeros meses de servicio del Olympic fue lo que condujo a mejoras en los aspectos técnicos del siguiente barco, por lo cual, todo esto provocó un aumento en el tonelaje del buque, con respecto a su hermano mayor, convirtiéndolo así en el objeto móvil más grande jamás creado con 46.328 toneladas, 270 metros de eslora y 53 metros de altura. Pero, realmente no solo impresionaba el tamaño y el peso, sino también la velocidad que podía alcanzar este gigantesco barco. En definitiva, fue un barco ejemplar, que además tenía fama de ser insumergible, pero a pesar de esa fama, todos conocemos su trágico destino. Ahora bien, esta reputación se vio reforzada por el uso de los mejores materiales que fueron utilizados en su construcción, así como el diseño de un casco de doble fondo, el cual estaba dividido en 16 compartimentos estancos, para que el barco pudiera mantenerse a flote sin problema alguno. Sin embargo, lamentablemente, la colisión con el iceberg provocó que el barco tuviese más inundaciones de las esperadas, a pesar de poseer la fama de ser uno de los barcos más seguros de su época. Por otra parte, el lujo del interior fue otro de los aspectos en los que se realizaron mejoras significativas con respecto al Olympic. Por ejemplo, los camarotes de primera clase del Titanic estaban diseñados como un hotel de lujo y eran los mejores que se habían visto nunca en un barco. Además, contaba con algunas suites de lujo, incluso con un pequeño espacio privado al aire libre, algo de lo que carecían otros barcos de su tipo. Y, como muchos ya sabemos, el 10 de abril de 1912 el Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton en su viaje inaugural con destino a Nueva York. Pero, lo que se suponía que iba a ser un viaje histórico por la grandiosidad del barco y la ingeniería humana, acabó pasando a la historia como uno de los hundimientos más famosos de la historia marítima. Cabe destacar que al timón del barco se encontraba el capitán Edward Smith, un veterano de la White Star Line. Se puede incluir un dato curioso sobre este capitán, y es que se suponía que este sería su último viaje antes de retirarse, y desde su perspectiva, era una recompensa terminar su carrera con una nota alta, pero, por desgracia, resultó ser todo lo contrario. Ahora bien, antes de adentrarse en el Océano Atlántico, el Titanic hizo una escala en Cherburgo el mismo día que zarpó, y en Queenstown al día siguiente para recoger a todos los pasajeros que habían comprado billetes. Incluso, el capitán Smith tomó una ruta más al sur de lo habitual, para evitar el riesgo de encontrarse con los icebergs, y es por esto que, durante la noche, todas las aberturas del castillo de proa estuvieron cerradas para no tapar la visión de los vigías. Al cuarto día de partir, el 14 de abril, minutos antes de la medianoche, ocurrió la terrible colisión con el iceberg, que hundió el barco supuestamente insumergible. Sin duda, varios factores contribuyeron al desastre, como la latitud, la noche sin luna y el mar en calma, que hicieron que el iceberg fuera casi indetectable. Y aunque el vigía de turno en el momento de la colisión, Frederick Fleet, había advertido al primer oficial William Murdoch, el cual estaba temporalmente al mando del Titanic, sobre la presencia del iceberg. Este aviso llevó a Murdoch a tomar una decisión fatal: ordenó intentar esquivar el iceberg girando hacia babor y parando los motores, provocando que el hielo golpeara y desgarrara el casco por el costado de estribor, bajo la línea de flotación. En efecto, todos sabemos cuál fue el destino del barco, pero la verdad oculta es aún más escalofriante: la posible salvación del Titanic. Al analizar la situación, se reveló que una maniobra diferente o una reacción más rápida podrían haber evitado la colisión, ya que, cuando los vigías dieron la alarma, los oficiales del puente tenían apenas 37 segundos para reaccionar antes del impacto, pero la maniobra elegida por Murdoch requirió 70 segundos. Pero, los expertos afirman que Murdoch optó por la opción más lenta y compleja. Además, en los registros de comunicación
operaciones del Titanic se hizo un descubrimiento impactante. Uno de los secretos más despiadados salió a la luz cuando se enviaron señales de socorro. El Carpathia, que se dirigía a Croacia, acudió en su ayuda. El capitán modificó rápidamente el rumbo, aumentando la velocidad de 14 a 17,5 nudos y alcanzó al Titanic en solo 3.5 horas, recorriendo una distancia de 93 kilómetros. Sin embargo, la desgarradora verdad de esta historia reside en el hecho de que a tan solo 20 o 30 kilómetros del Titanic había otro barco. El carguero conocido como Californian, por razones desconocidas, no respondió a la llamada de socorro. Si hubieran intervenido, tal vez el curso de la historia se hubiera alterado para siempre. Hasta la próxima, amigos.